Miren, otro estéreo basura. ¿Escuchan? Pura basura esta cosa. Pero la apagas. Ándale. Aquí para quitar ese estéreo lo vamos a... Nomás se le levanta este. Así de simple. Y luego es esto. Quitarle, levantarle toda esta máscara. Y sale, se inclina así. Ya lo puedes meter en velocidad. Y aquí va a llevar 2 tornillitos 7. Y vamos a jalarlo. Ahí está, como te digo, nomás levantarlo. Desconectarle esos de aquí. Y listo. Ya nomás quitar estos 2 7. Bueno, aquí ya se los quité. Vamos a ver. Este es el que está prendiendo, creo, el amplificador. Pero le trae de fábrica accesorio. Por eso, esta cochinada. No tenía que ir así. Entonces tal vez aquí le vamos a tener que cortar eso, que no vaya accesorio. Y usar el remoto. Y le puedo meter una resistencia o el módulo. Déjame ver. Mira, aquí ya se lo corté. Y lo vamos a apagar. Ahí ya está. Entonces sí, ahí le vamos a tirar con el remoto. Eso es lo que les digo. Según hacen estas cosas que ya están listas, pues pura basura, man. Vieran cómo me caen mal estas cosas. Y le voy a tirar corriente, oye. Ándale. Mira, le voy a meter esta resistencia de 1200. O también le puedes poner este modulito. Vamos a ver si funciona. Con la pura resistencia la voy a tirar. Mira. Ahí está. Yo creo que en esa se va a hacer. Ok, ya se la puse nomás en uno. El otro pues luego lo puedo pegar, pero es lo mismo. Entonces fíjate, vamos a abrir. Ahí está. Listo. Entonces, a ver si te lo puedo mostrar sin la resistencia. Ya te lo había mostrado, pero que ves que no hay truco. Está muy lejos. Vamos a dejarlo abierto y lo vamos a tentar nomás. ¿Oíste? O sea que sí. Ahí así se lo puse. Y recalcar que el que hace el ruido ese es el bajo, es el que truena. El de la voz pues como que está diferente, pero el del bajo es el que truena. Se los dejo, amigo.